Muy bien, embarazo ectópico. Como vuelvo a mencionar, esta vendría a ser la segunda causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, en la primera mitad del embarazo, perdón, y la primera causa es el aborto, ya no se olviden, como temas de repaso estudio. El embarazo ectópico es la segunda causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo, del primer trimestre, con una frecuencia mayor en las mujeres multíparas que en las primíparas. Doctor, ¿más en las multis y menos en las primis? Sí, básicamente, ¿por qué? Embarazos posteriores al primero, vale decir segundo, tercer, cuarto embarazo y demás, pasa de que esta paciente está más expuesta a problemas como son infecciones intrauterinas, legrados uterinos, abortos y demás, que podrían alterar el paso, en este caso del huevo fecundado, el huevo cigoto fecundado, desde el tercio ampular hasta la cavidad uterina. No se olviden, por eso es que es más frecuente en multíparas que en primis. Sin embargo, esto cambia siempre y cuando la paciente esté, en este caso, expuesta a lo que son los métodos anticonceptivos orales de emergencia, que también tiene un serio problema en lo que es, en este caso, la migración del huevo cigoto hacia cavidad uterina, ¿ya? En general, se presenta una vez de cada 100 a 200 nacidos vivos. La definición de un embarazo ectópico es cuando la anidación y el desarrollo del huevo o cigoto es fuera de la cavidad uterina. Recordemos anatómicamente que tenemos la cavidad uterina, la cavidad endometrial, que pues como sabemos tenemos un segmento, o vale decir uterino, o una estructura que está más alejada del cuerpo uterino, que es el cérvix, y el cuerpo del útero, que es donde debería crecer o anidarse el producto del embarazo, el huevo cigoto, o vale decir ya el blastocisto, ¿no? Y pues el canal, en este caso, de las tubas, tanto tuba derecha o tuba izquierda, los cuales pues son vías de acceso para el espermatozoide, para que estos puedan llegar a través del canal, o vale decir del cuerpo uterino, y a través de las tubas o las trompas, hasta llegar al producto, al huevo cigoto, perdón, al óvulo, para unirse con el óvulo y formar un huevo cigoto, ¿ya? Entonces, cuando no ocurre esto, la definición de cuando ocurre esto, la fecundación, pues este huevo cigoto tiene que ser trasladado hasta la cavidad uterina y anidar y poder crecer. ¿Y por qué tiene que venir hasta esta parte? Pues simple. Primero, que tiene una cavidad adecuada donde la pared endometrial tiene el espesor adecuado para que el sincitio trofoblasto migre hacia este espesor endometrial o esta pared endometrial y pues desarrolle. A su vez que hay más vasos sanguíneos, que en este caso sabemos que están las arterias espirales, las cuales llegan hacia la pared endometrial y pues este sincitio trofoblasto llega a un contacto íntimo y pueda sustraer todo lo necesario para el desarrollo embrionario. ¿Sí? Muy bien. Y a la vez, un espacio adecuado, ya que el espesor del músculo uterino es lo suficientemente para elongarse, o vale decir, distenderse y generar el espacio ideal para el desarrollo del huevo cigoto hacia la formación del feto y llegar a término, ¿no? Pero cuando no ocurre esto, cuando el embarazo no llega a la cavidad uterina, se queda en el trayecto de la tuba, o en su defecto este óvulo nunca fue atraído hacia la zona ampular por las fimbrias y se quedó aquí, vale decir, en zona periovárica, ¿sí? En zona periovárica, pues el espermatozoide llega a este nivel, se fecunda y más nunca llega el espermatozoide hacia la cavidad uterina, o en su defecto este huevo fertilizado, pues cae hacia la cavidad abdominal, ¿sí? O a la cavidad pélvica o hasta incluso hasta nivel intraligamentario. O en su defecto, este se anida a nivel de cervix, que como vuelvo a mencionar, no es el medio o no es la zona ideal para la implantación. ¿Sí? Eso que quede claro, porque a veces me preguntan, doctor, pero un embarazo cervical sería uterino, pues doctor, porque está en el útero. Pues si piensan de esta manera, estamos en una conclusión errónea, porque vuelvo a mencionar que la cavidad ideal del útero es la cavidad uterina a nivel del cuerpo uterino, no a nivel de istmo ni de cuello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. La etiología. Esta complicación se produce cuando hay obstáculos para la migración del huevo fecundado hacia la cavidad uterina, lo que acabo de mencionar al inicio. Recordemos en la anatomía que las tubas, las trompas de falopio, ¿sí? Anatómicamente o internamente están conformadas por una capa serosa, una capa
muscular y una capa interna celular, que en esta capa interna celular tiene unas células que se llaman, o células que tapizan la cavidad de las tubas, sí, que tienen unas prolongaciones o que forman unas prolongaciones o unos pelos o pilis se llama. Estos pilis, sí, estos pilis, pues cuando hacemos un corte transversal lo vemos de esta manera. Pero si hago un corte longitudinal, estos pilis se verían de esta manera. Uno aquí, uno aquí, uno aquí, otro aquí y así. Entonces, ¿para qué sirven estos famosos pilis? Pues estos pilis, o pelos, o cilios, si queremos llamarlo, tienen un movimiento rítmico en un solo sentido, porque recuerden que la tuba tiene músculo, y como tiene músculo, las tubas contraen, y al contraer, movilizan al huevo cigoto en la dirección hacia la cavidad uterina. Si este es el huevo cigoto, tendría que irse en este sentido hacia la cavidad uterina. Doctor, ¿y cuándo cambian estos pilis o simplemente no se mueven? Puede ser en procesos inflamatorios infecciosos como reacción secundaria a hormonas que en pocas palabras no van a permitir que este huevo cigoto se traslade hacia la cavidad uterina. O sea, en pocas palabras lo que decía al inicio de la exposición es que aquí dentro están los pilis, ahí tienen los pilis, los voy a dibujar con moradito. ¿Están viendo, verdad? Sí, doctor. Ya, esos puntos morados son los pilis, son un montón de pilis o cilios. Y esos pilis o cilios lo que van a hacer básicamente es movilizar al huevo cigoto hacia la cavidad uterina. ¿Sí? Van a movilizar. Y cuando hay una alteración en estos movimientos de los cilios, es donde pues unos cilios se mueven a un lado, los otros a otro lado. Por último, uno dice vamos a este lado, el otro dice al otro, y resulta que este huevo cigoto fecundado no va a ir a ningún lado. Aquí tienen una imagen de una fotografía microscópica. ¿Sí? Sí, ¿dónde está? Estoy viendo una imagen, pueden ver aquí, acá está el huevo cigoto. En realidad esta no es una fotografía, es una animación que se ha hecho. Y básicamente aquí podemos ver el huevo cigoto fecundado y ahí los cilios, ¿no? Que nos da una idea cómo es esa estructura interna y cómo se tiene que movilizar en este caso, eh, cómo tienen que movilizar el huevo cigoto hacia la cavidad uterina. Aquí sí tenemos una microfotografía donde podemos ver cómo es la estructura de los pilis, miren, parece un césped, ¿no? Sí, entonces, esta es la función del transporte del huevo cigoto hacia la cavidad uterina. Y cuando no existe este orden de transporte, pues tenemos problemas. Cuando existen problemas inflamatorios a nivel de tuba, pues existe también, en este caso, puntos estrechos en la trompa, donde los pilis pueden estar muy bien, pero las tubas pueden estar congestivas. Y al estar congestivas y o inflamadas, pueden, en este caso, frenar el paso o el transporte del huevo cigoto hacia la cavidad uterina. Ya que eso también hay que tener en cuenta. O sea, básicamente, acuérdense, ¿por qué no llega el huevo cigoto a la cavidad uterina? Pues porque el camino está obstruido. Y la otra es que por alguna una razón, un accidente, pues pasó de que la tuba al final, la liberación del óvulo, las fimbrias no lograron atraer al huevo cigoto hacia la zona ampular para que llegue el espermatozoide y este cayó. O en su defecto, la fertilización o la fecundación fue en este extremo y en este caso el huevo fecundado o el huevo cigoto cae pues, ¿no? A la cavidad pélvica abdominal. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando hay esa alteración en la implantación, también tiene que ver. ¿A qué se refiere esto ya también, doctor? A lo siguiente, que el huevo cigoto llegó a la cavidad uterina, llegó hasta aquí, pero el sincitio de trofoblasto no fue capaz de penetrar el endometrio y se cae. ¡Fum! Se cayó.
y se va hasta cervix. Y en cervix, como también hay full vasculatura, porque recuerden que la uterina nace a este nivel, la uterina viene aquí y de aquí nacen todas las ramas, y por ende hay más vasculatura, pues le es más fácil al huevo cigoto anidarse a este nivel. Y doctor, ¿y por qué se cae? ¿Y por qué se cayó el huevo, el huevo cigoto de esta zona? Simple, antecedentes. Legrados uterinos, dañó las membranas de Nitabuch. Otro legrado uterino. O infecciones, endometritis, lesionó toda esta zona del endometrio. Entonces, el huevo cigoto que viene acá y quiere prenderse, pues no lo va a lograr hacer, se cae. ¿Sí? Esa es otra de las causas también. Muy bien, sigamos. La clasificación. Por su comportamiento clínico, un embarazo ectópico puede ser conservado o no roto o un ectópico roto. Doctor, ¿qué es un ectópico roto y un no roto? Simple. Ectópico ya sabemos, es cuando el embarazo está fuera de la cavidad uterina. Listo. ¿Y qué es un embarazo ectópico no roto? Cuando hay dilatación de la trompa, si en este caso hablamos de un embarazo ectópico tubárico, la trompa está congestiva, puede generar dolor y demás, pero no se lesionó el tejido, no hubo una solución de continuidad, no se rompió. Y al no romperse, no tener solución de continuidad, en este caso, pues se considera como no roto, ¿sí? Y un embarazo ectópico roto es aquel que pues se rompe, como el propio nombre lo dice, el tejido ya no soporta la tensión y se rompe y empieza a sangrar. La diferencia clínica entre un roto y un no roto es básicamente la estabilidad hemodinámica. Si no está roto, hay mucho dolor, pero no hay compromiso hemodinámico porque no está sangrando, no hay hemorragia. En un roto, generalmente la paciente viene indicando tenía mucho dolor, el dolor cesó, hay irritabilidad peritoneal, existe, pero ya no es ese dolor marcado y curiosamente cesó, pero hay compromiso hemodinámico, está débil, hay irritabilidad peritoneal, signo peritoneal por presencia de sangre en peritoneo, y cuando le haces la ecografía hay líquido libre. Por eso te dice con estabilidad y inestabilidad. Doctor, y un roto donde curiosamente el dolor estaba fuerte y de ahí cesó por un momento, ¿se clasifica con estabilidad e inestabilidad hemodinámica? Sí. ¿Por qué? Por depende de la cantidad de sangrado que hay en cavidad peritoneal. Porque recuerden que un ectópico tranquilamente puede sangrar de 3 a 5 litros, incluso puedes encontrar hasta 3 litros en cavidad. 5 litros ya es un shock hipovolémico, donde muchas veces la paciente se muere. Pero tú de donde encuentres, es una de las patologías donde encuentras hemoperitoneo considerable, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto para poder diagnosticar y manejar estos casos. Un minutito.
Muy bien, disculpen, continuemos. Entonces, por su comportamiento clínico tenemos como un embarazo ectópico conservado o no roto y un roto. Doctor, ¿y esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque si es un no roto, tiene un tipo de manejo. Y si es un roto, tiene otro tipo de manejo. O sea, la buena noticia es que hay criterios para nosotros ver que un embarazo ectópico pueda ser incluso manejo médico. O sea, si no se opera, hay esa posibilidad de no operar. Y un roto, pues se opera. Doctor, pero ¿también hay un embarazo ectópico no roto que se tenga que operar? Sí, y también hay criterios. Por eso es importante clasificar o saber en la clasificación por el comportamiento clínico. En resumen, si es un conservado o no roto y si es un roto. Y si es un embarazo ectópico roto, como pueden ver acá, miren la fimbria rota y con todo el hemoperitoneo, ya entonces, en este roto, ¿qué pasa? Tenemos que ver cuánto de sangre perdió. Si la paciente vino, habló contigo, sí, doctor, un dolor aquí, haces la ecografía líquido libre, pues es un roto con estabilidad hemodinámica. Pero si la paciente viene el esposo llorando y te dice, se desmayó en la casa, sí estaba sangrando, sangrado oscuro, pero de un momento a otro, pum, se desplomó y la traigo ahorita llorando, viene. Le haces la ecografía, ves un montón de líquido libre y ya, pues, ¿no? Un embarazo ectópico roto, pero con inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? Muy bien. La clasificación por ubicación del embarazo ectópico. Atentos, porque esto es pregunta de examen, típico. Por su ubicación, ya les he dicho que puede ser un embarazo ectópico tubárico, porque aquí está principalmente el problema, ¿no? En la tuba, está la tuba, la voy a encerrar y tiene sus partecitas. Donde puede ser infundibular, a nivel del infundíbulo, o sea que el ovulito se liberó hacia la zona del infundíbulo, las fimbrias tenían que chapar este ovulito, agarrarlo, porque estos se mueven como unos deditos. Sí, le dicen, ven ovulito aquí, lo llevan acá al ovulito y le dicen, ya bueno, llevemos al ovulito hasta la zona ampular y de la zona ampular esperemos al espermatozoide, se juntan y los pilis empiezan a trabajar, empieza a contraer la trompa y se llevan al huevo cigoto hasta el útero y qué felicidad, y empezó el embarazo. ¿Sí? Listo, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando estas fibras no trabajan por procesos inflamatorios, salpingitis, salpingoforitis, un hidrosalpings, que ahorita voy a hablar en qué consiste, pues pasa que este huevo cigoto se cae a la zona infundibular, se cayó. Y como está ahí, el espermatozoide va en busca de este huevo cigoto y lo fecunda. Lo fecunda, pero como las fimbrias no están trabajando, este huevo cigoto se cae a la zona pélvica. Y donde se puede considerar como un embarazo que puede irse hacia los ligamentos, porque ustedes saben que este huevo cigoto, en teoría, cuando va creciendo, o existe la multiplicación celular, se forma un blastocisto, donde cae, se implanta y empieza a enraizarse hacia el sitio, porque tiene que buscar cómo vivir, de dónde sacar nutrientes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es una de las causas del embarazo intersticial, o perdón, infundibular, abajo en el infundíbulo. Posteriormente está el ampular, o sea, se llegó a fecundar en la ámpula, en el tercio externo, donde es el sitio de la fecundación, pero los pilis no trabajaron, dijeron los pilis de huelga, no trabajaron. O hay dos pilis, unos que se mueven en este sentido y los otros en el otro sentido. Y el pobre huevo cigoto está dando vueltas en su lugar. Y este huevo cigoto no llegó. Entonces, ese es un ampular. Un ísmico que está más cerca al útero, un ísmico que está más cerca al útero, y un intersticial o intramural, ¿qué pasa? Intersticial que está cerquita, está en los cuernos del útero, o incluso se puede hacer hasta intramural, o sea, puede crecer, se puede internar, o sea, puede implantarse e internarse en la capa muscular incluso del útero, y pues que se considera ectópico. Doctor, ¿pero por qué si ya está cerca la cavidad uterina? Simple, doctor. Le dije que acá hay un gran espacio, un gran espesor de músculo para que se pueda distender un embarazo aquí adentro y se pueda distender todo el uterito para darle espacio a ese producto. Pero aquí no, aquí es más delgado el músculo. Y estos son los que se rompen y sangran más. Son los menos frecuentes, ahorita vamos a ver la estadística, pero son los que sangran mucho más. ¿Por qué? Si se rompe a este nivel el útero, al nivel intramural intersticial, ¿sí? Estamos en problemas, porque estos son los que se rompen y sangran más. ¿Ya? No se olviden. Porque la capa muscular se rompe, hay más vasos y sangra mucho más. Listo. Y también puede ser tubovárica, o sea que
Se puede ir a nivel de cuerno, que netamente puede estar acá, cuerno, en cuerno mismo, o sea, acá se quedó, ni siquiera a nivel intersticial intramural, en cuerno se quedó, que también sangra. Y para operar estos son trancas, porque están bien vascularizados. Y tratar de mocharte todo el útero a este segmento es riesgoso, porque sangra más, o hasta puedes terminar en histerectomía. Gracias a Dios son poco frecuentes. Ovárico, que es muy, muy raro, pero también existe ovárico, donde igual el óvulo nunca salió, se quedó ahí. O sea, quería ovular, ¿sí? El folículo secundario maduro, ¿sí? Porque hay un folículo primario primordial y hay un folículo ya maduro secundario que está por salir, nunca salió y el espermatozoide no espera. Se va y lo busca y genera un embarazo ectópico ovárico, que también es muy raro, gracias a Dios. Abdominal, lo mencioné, que si no está en infundíbulo, se cae a la cavidad abdominal. Se cae. Y el cervical que les dije, que era aquel que donde el huevo cigoto venía, todo feliz, estaba buscando dónde implantarse, qué chévere, me quedo acá. Y justo cayó en una zona donde la paciente tuvo un legrado, por eso es en multis, ¿no? En multípara, en multigestas, ¿no? O en multíparas, que hizo una retención placentaria, se le hizo un legrado, terminó en endometritis, esa parte del endometrio se lesionó, y vino el huevo cigoto, se pegó y ¡pum! No agarró, no agarra y se cae. Se cae, se cae, se cae, y justo cae a nivel cervical, donde hay hartos vasos y demás, y pues queda aquí. Doctor, pero si se implanta a nivel cervical, ¿cuál es el problema? Pues igual tiene grosor muscular. Recuerden que el cervix tiene menos músculo, tiene más contenido colágeno y menos elasticidad, pero sí harta vasculatura, porque la uterina viene acá, da su rama y da sus ramitas arcuatas y toda la historia, pero bien vascularizado. Entonces, en un embarazo ectópico cervical también es uno de los que sangra y si se complica son altamente mortales por el sangrado. Incluso cuando este ya se anida, ya está grande, se anida el cervical, como sabemos que tiene que haber vasculatura incrementada porque el sincitio trofoblasto quiere más para que crezca el bebé, la vasculatura aumenta a nivel cervical. Ustedes saben eso, que hay un incremento a nivel cervical, porque la progesterona también tiene esa propiedad de ser incluso hasta angiogénica, ¿no es cierto? Estimula. Y entonces se ve un signo que se llama el signo de la medusa. Cuando tú pones el espéculo, abres el canal vaginal y ves un cuello lleno de vasos sanguíneos. Y dan miedo porque ni lo toques, porque esos sangran terriblemente y muchas veces terminan en histerectomía. Muchas veces. Me adelanto a explicarles el por qué es la importancia, porque si les voy a decir, es este, es aquello, no, es que tienen que tener la idea de cada uno de estos tipos de embarazo ectópico. Sí, entonces el cervical y el intraligamentario, la misma historia. Fimbria floja, fimbria vaga, que no quiso llevarse al ovulito hacia la zona ampular, se fecundó y pum, se cayó por ahí y se pues quedó entre los ligamentos, interligamentarios. Muy bien, ¿está claro hasta aquí? Sí, doctor. ¿Están vivos? Sí, doctor, estamos vivos. La única que está viva es Milagros, el resto no sé dónde está. Doctor, disculpe, el Sí, interligamentario, el cigoto de qué arteria se alimenta, a dónde se muy va a bien. implantar. Recuerda que los ligamentos anchos del útero, son dependientes hacia tuba, laterales, ¿no es cierto? El ligamento ancho. Recuerda que el ligamentario se va a implantar donde pueda y los ligamentos tienen vasculatura menor, siempre vasculatura menor. Entonces, este va a buscar, o al anidarse el sitio trofoblasto, va a buscar de dónde alimentarse. Si por mala suerte es un intraligamentario cercano a útero, recuerda que tienes arcuatos. Recuerda que también tienes ramas del ovárica, porque a veces también se viene acá. O sea, es un intraligamento ancho, ¿sí? Porque va en la parte inferior del ovárica y siempre hay ramas superiores. Recordemos que estos embarazos no van a llegar a término por dos razones. Por el tipo por el tipo de nutrientes, a ver, por el aporte de nutrientes, o sea, no son vasos del mismo calibre acá, ¿sí? ¿Sí? Y aparte de ello, el flujo, ¿no? Llega a crecer hasta donde puede, pero el problema es que se complican por el tamaño que ocupan, distienden el tejido y generan dolor, y si se rompen, sangran, ¿sí? Entonces, uno de los embarazos que llega a mayor edad gestacional son los abdominales, porque no tienen, pues, no tienen límite en crecimiento hasta cierta edad.
pero ya determinando edad gestacional avanzada, y como no tienen a dónde más jalar nutrientes para sí mismos, se mueren, ¿no? Pero no llegan hasta ese nivel, pues antes se complican, ¿no? Antes se complican, se rompen y sangran. Así es. Muy bien. Sigamos. Ahora nos vamos a lo que es lo que les decía, ¿no? Un embarazo intersticial, que puede ser incluso cervical, puede ser un intramural, o sea que por alguna razón se internó en pared por fuera, pared uterina, ¿sí? Como me preguntaba tu compañero, ¿qué pasa si tenemos un intraligamentario? ¿Se puede pegar incluso por tratar de internar su útero? Sí, pero nunca llegó a la cavidad uterina, ¿me entienden? Abdominal, y si ustedes ven la ubicación de estos, es la caída intraligamentario. O sea, ese es el huevo cigoto que la fimbria no lo agarró para internarlo, sino se fue cayendo o quedó por ahí. Porque recuerden que el huevo cigoto fecundado, la diferenciación celular del blastocisto, ya tiene trofoblasto que se diferencia en sito y sin sitio. ¿Y quién es el que busca cómo nutrirse? ¿Quién es el que se pega? ¿Cuáles las capas? ¿Cuál es la responsable? El sin sitio, pues la araña, es la que busca agarrarse, ¿no? ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Y acá están los porcentajes, preguntas de examen. El embarazo ectópico ísmico es del 5 al 10%. El intersticial o cornual es del 2.5. Estos dos hay que tener miedo. Ya les he dicho por qué. Porque a medida que va creciendo el embarazo, tiene menos espacio, se rompe y sangran, pero sangran. Embarazo ectópico, en este caso tubárico ampular, es el 80%, es el más frecuente. ¿Se acuerdan que les decía? El más frecuente, el ampular. El embarazo ectópico intramural, miometrial o peritoneal es el menos del 1%. El embarazo ectópico abdominal, el 1.3%. Y el ectópico cervical, en este caso, es del 0.15%. ¿Sí? El 0.15. Vale decir que ese es el más raro. Y gracias a Dios, porque también les dije que la vasculatura aumenta. Tuvimos un caso donde uno de nuestros maestros nos decía, miren, les voy a mostrar un ectópico cervical, este es el signo de la medusa, qué chévere, vemos ahí por la especuloscopía. Y bueno, y miren, y en lo que están evaluando, por alguna razón, un vaso se rompe y ¡fum! Se vino todo el huaico. Empezó a sangrar la paciente, pero terriblemente. Y tuvimos que llevarla a la sala, pues, y terminó en histerectomía. Porque tú el hecho de entrar acá y se me ocurre hacerle un legradito y lo demás, es el peor error, porque tú estás arrancando este tejido que está pegado al útero y sangra más. ¿Me entienden? Por eso, este es uno de los que sangran, que realmente es una urgencia obstétrica cuando empieza el sangrado. Y no hay manera solo de sacar esto y parar, no. Muchas veces, como les digo, termina en histerectomía, que no es más que ligar las arterias uterinas. Una vez ligadas las arterias uterinas, están ligados todo lo demás, se libera la cúpula y chao útero, se tiene que ir. En el embarazo ectópico ovárico es del 0.15 al 3%. Entonces, si viene la pregunta, ¿cuál de los embarazos ectópicos es menos frecuente? ¿El ovárico o el cervical? Repito la pregunta. En embarazo ectópico, ¿cuál es el menos frecuente? ¿El ovárico o el cervical? El cervical. El cervical. ¿Y cuál es el más frecuente? El ampular. El ampular. Que también cuando revienta, sangra. O sea, no porque les dije, solo el ísmico del cornual, no, porque tú no sabes cómo está la vasculatura y sangran. Hay un dicho de los comerciales en Sedapal, gota a gota el agua se agota, es cierto. Sangran poco a poco y cuando ya vienen al hospital, tú encuentras pues charcos, 500, 1000 de sangrado. Y tú dices, oye, ¿de dónde sangró? Y entras a operar y ves la trompita rota, y ves cómo va saliendo la sangre gota a gota. Y se juntó toda esa cantidad de sangre, donde había mucho dolor. Doctor, se me fue el dolor, pero siento la barriga como dura, no le puedes ni tocar, no puedo ni doblarla, no puedo ni flexionarme, irritación peritoneal, ¿no? Entonces, haces la ecografía y llenas de sangre ahí adentro. Entonces, por eso les explico todo esto. ¿Ya? Muy bien, sigamos. El lugar más frecuente de implantación es la trompa uterina, muy bien, en el 95%. De esta, la más frecuente es en la zona ampular, de 75 al 80%. Y posiblemente por ser el sitio donde ocurre la fecundación,
Y otras localizaciones, en este caso, están lovárica, abdominal, el 2.5% y más. No sé lo que ven con este porcentaje porque eres estudiando el cuadro. Este vale, ¿ya? Muy bien, pero aquí miren, aquí les voy a explicar esta cirugía. Es una laparotomía donde se ha hecho una sección transversa suprapúbica, aquí está vagina, a esta pubis, esta se llama valva suprapúbica, es como un gancho ancho, donde pues se ha abierto cavidad abdominal, está el músculo recto liberado. Sí, y aquí podemos ver la trompa, o sea, sacamos toda la trompa y esta sería la fimbria distal, aquí, casi la fimbria distal. Y este es el embarazo. Y miren, se ha roto en la base, ahí se ve el sangrado. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos toda la trompa, la ligamos, suturamos y solucionado el problema. Suena sencillo, ¿no? Pero ya en el intraoperatorio, obviamente, nada, y eso siempre les digo, chicos, nada es imposible, para eso no se entrenan, y mientras más te entrenen, más operes, cada vez va a ser más sencillo. Pero la finalidad de esto, ¿cuál es? Que yo ubicando el embarazo ectópico en el ectópico, tengo que ligarlo, ¿no? Ligarlo. Ahora, hay otro manejo que en este caso es la siguiente, que una es la salpingectomía y la otra es la salpingostomía. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Salpingectomía. Pongo una pinza, como acá ya se están preparando para poner una pinza acá, ¿sí? Una arriba y una abajo, cortamos y chao, y suturamos y ligamos. Esa es una salpingectomía. A ver, cirugía, reparsemos. Gectomía se refiere a exéresis, sacar el tejido. Y salpingostomía, ostomía, es abrirlo. Le hacemos una hoz, sacamos el tejido, limpiamos y dejamos la trompita. Si no sangra, solo cauterizamos los bordes y lo dejamos. Esta trompita solita se cierra, ¿sí? Solita se cierra y nuevamente en un tiempo se puede embarazar. Pero hay un problema, que aumenta el riesgo de otro ectópico y como no también, puede haber un incremento del porcentaje de ectópicos y como no, y pueden embarazarse. Tuvimos casos en el hospital. Si es una paciente que no tiene hijos y desea embarazarse, denle chance. Si es una paciente que ya tiene bebés y no le vas a exponer a ello, y para colmo tiene hijos de 3, 4 y 5 añitos, o 2, 3 y 4 añitos, no le vas a exponer a esto, a un ectópico que pueda hacer hemorragia y se muera, y dejes a 2 niños o a 3 niños pequeños. ¿Me entienden? O sea, todo es análisis, pro y contras. Entonces, en general, como estamos en las clases, el tratamiento, ¿cuál es? La salpingectomía. Sacar la trompa, pero como les digo, tenemos también, en este caso, la posibilidad de hacer una salpingostomía. ¿Sí? Entonces, tarea. Vamos, milagros. Estamos en línea. Diferencias entre salpingectomía y salpingostomía. Segundo, la tasa de éxito en un nuevo embarazo posterior a una salpingostomía. Doctor, a mí no me interesa eso, yo voy a ser neurocirujano, pero tienen que saber. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Está anotado? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el tratamiento básicamente es cerrar el caño, o sea, buscar dónde sangras, cerrar, ligar. Limpias cavidad peritoneal, paraste el sangrado y tu paciente no se muere. No identificas adecuadamente ello, se muere. Así de simple. O sea, ¿me entienden por qué entre las hemorragias del primer trimestre son importantes? O sea, donde usted tiene que, cuando sospechar esta patología. Factores de riesgo. Miren, esta es una cirugía laparoscópica donde esta lente, el círculo es la lente o la cámara, donde estamos entrando a la cavidad pélvica y estamos mirando hacia abajo, o sea, de arriba abajo. Estamos entrando por el ombligo, aquí abajo está una pierna, a ver, no, en este sentido sería, una pierna aquí, otra pierna acá, otra pierna allá, otra pierna allá, acá está la vagina, acá está el pubis, y detrás del pubis veo el útero, antes está la vejiga, y acá está el útero. ¿Sí? ¿Se ubican? Acá está el tórax, acá estarían los pechitos, y aquí los bracitos. ¿Sí? Listo. En ese sentido está la imagen. Entonces veo acá en el útero, primero que yo no debería ver esta imagen. Doctor, yo voy a ser cardiólogo, no me interesa ver el útero. Perfecto, doctor, pero alguna vez va a ver esto y como médico general tiene que saberlo. Y el día en que usted va a ser médico especialista, se dedicará enteramente a su corazón, si es que va a ser cardiólogo. Pero por ahora tiene que aprender todo. Entonces, este es el útero y estas manchas blancas que parecen como si hubiesen echado leche condensada, por decirlo así, ¿sí?
son tejidos fibrinoides, tejido cicatricial, por procesos inflamatorios. Y estos de acá que parecen salchichas grandotas son las trompas. Miren, grandotas. Y no deberían verse así. Lo que debería haber ahí adentro es tal cual esta imagen, ¿no? Trompitas delgaditas con sus ovarios visibles, bonito, pero no se ve tal cosa. Los ovarios, acá se ve un ovario nacarado por debajo, acá ni se ve el ovario. Esto es una enfermedad pélvica inflamatoria probablemente por infecciones vaginales, enfermedades de transmisión sexual, paciente que no hizo sus tratamientos adecuadamente por una simple infección vaginal que se fue haciendo crónica y demás. Y miren, incluso hay líquido libre. Entonces, estos problemas hacen de que las trompas se lleguen a engrosar, donde la trompa ya no es bonita, pues no es una trompa bonita, sino es una trompa que por segmentos está estenosada, es una trompa que está engrosada por segmentos, y por ende la luz, la parte interna o la zona de ingreso está estrecha y se van a quedar por ahí. En este caso, el huevo cigoto si se llega a embarazar. ¿Factor de riesgo para embarazo tópico? Claro que sí. Entonces, antecedentes de cirugía tubárica. Si la paciente fue sometida a un embarazo, o perdón, una ligadura de trompa, digamos, ¿sí? De trompa. Ahí tenemos signos, técnicas, ¿no? Que estamos, la de Pómero es la más usada, Parlan, Separa, Uchida, es otra donde la trompa la enterramos en el útero y demás. En resumen, ¿qué te dice? Que primero aclarar que ningún método anticonceptivo te cubre el 100%, ninguno. ¿Ya? Y si no sabías, se están enterando. Pues pasa que a veces separas las trompas, pero por alguna razón estas trompitas se buscan y se vuelven a pegar. ¿Sí? Se recanalizan. Y por alguna razón este espermatozoide llega a pasar y se embaraza. Y a la vuelta, luego de volver el huevo cigoto, porque esa zona que ha cicatrizado está estrecha, se queda por el huevo cigoto. Entonces eso explica también el riesgo de hacer una cirugía de una ostomía, porque tú cortas y al cicatrizar puede estenosarse esa luz. Y como también no, porque se vio en el manejo de las ostomías, ¿no es cierto? En las ostomías te queda muy bien, en algunos casos, pero hay ese riesgo de que el huevo cigoto no vuelva, pues porque la luz es estrecha. Ya no se olviden, esta es una pelvis con múltiples adherencias, ahí se ve. Antecedente de embarazo ectópico. Doctor, tuvo un antecedente ectópico previo. Muy bien, doctor. ¿Y en qué terminó? En salpingectomía. Le sacamos la trompa derecha. La trompa derecha, esta le sacamos, ya. ¿Y qué dice la teoría? Que al siguiente embarazo también puede tener del otro lado, doctor. ¿En qué porcentaje? Casi el 20-25% de riesgo de que haya nuevamente otro ectópico. ¿Y por qué? Porque hay que estudiarla. ¿Por qué tuvo ectópico? Tenía salpingitis, salpingoforitis. Salpingitis es esto, la inflamación de las trompas, del salpings. Salpingoforitis es la inflamación de la trompa y el ovario. Salpingoforitis, porque oforus, también conocido como ovario, y salpingo de la trompa. Hidrosalpings es una trompa que dentro se ha llenado de agua, acaba en líquido, por la secreción inflamatoria, por múltiples gérmenes, clamidia, gonorrea y demás. Y un piosalpings es cuando ya esta trompa se llenó hasta de pus. Entonces, probablemente lo más probable es que esta paciente ya ni se embaracen, porque las trompas se pegan, pues, ¿no? La luz se cierra. Pero hay casos donde la trompa todavía tiene luz y uno de esos superespermatozoides que llega a pasar, pues. Fecunda, pero no llega a retornar al huevo cigoto. Historia de enfermedad pélvica inflamatoria, lo que decía, infecciones vaginales a repetición y demás. Operación tubárica previa por infertilidad, lo que les decía, ¿no? Doctor, puede ser una salpingostomía porque esta paciente quiere tener su bebito. O en su defecto, doctor, le han hecho su ligadura, pero queremos hacer una recanalización tubárica. ¿En qué significa? Que como le hemos ligado las dos trompitas y han quedado separadas, cortamos las zonas que están anudadas, ya las tenemos libres y empezamos a hacer microcirugía. Y empezamos a suturarlo y pegar las trompitas. A eso se llama recanalización tubárica. Pero el problema está en que una vez que tú suturas esta trompa y cicatrice, pues la luz probablemente no va a quedar igual. Siempre se va a estenosar. O sea que aquí está una tuba y esta la otra, y siempre en la zona de cicatrización va a quedar y va a disminuir la luz interna. Entonces, por donde pase el huevo cigoto, puede hacer que pase y en buena hora, o la otra es que se obstruya y se queda, o se tranque por ahí. ¿Sí? Ese es otro factor de riesgo. Ligadura tubárica, como hablaba, y exposición al dietilvestrol en útero. Gracias a Dios, este dietilvestrol ya se retiró del mercado, pero quiero que lo lean, porque ha estado asociado con muchos problemas.
Ha sido un gran error en la medicina, y quiero que lean la historia del dietilvestrol como tarea, ya qué pasó y qué consecuencias trajo. Ya quiero que lean la exposición al dietilvestrol, al dietilvestrol, ¿ya? O al dietilvestrol, ya está bien. ¿Ya? Entonces, quiero que lean, por favor, ¿ya? Muy bien, sigamos. Factores de riesgo. Uso actual de DIU. ¿Podría ser un factor de riesgo? Sí. Recuerden que el DIU genera dos cosas. Espesa el moco y produce una reacción inflamatoria. Imagínense que todos ustedes fueran los alumnos, ya acá. Vamos a poner que esta es la universidad. ¿Están viendo, verdad? O eso se cerró. ¿Están viendo o veían la imagen? No, doctor, se cerró, se dejó de compartir. Sí, pasa que estos de Microsoft son bien celosos con sus... No es del todo compatible, ¿ah? Siempre veo eso reclamo. Ya, muy bien, vamos a ver. Tirirín. No te permite graficar a veces por mucho rato. Ya, muy bien. ¿Están viendo, por favor? No, doctor. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora sí, doctor. Ya, imaginemos que esta es la universidad, ¿ya? Todo esto es la universidad. Chévere. Ya, muy bien. Todo esto es la universidad. Listo. Y dentro de la universidad hicimos una super piscina, así, llena. Y todos ustedes acá afuera, todos los alumnos. Ti, 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 ti. Doctor, estamos viendo la primera diapositiva del título. Ah, ya les he compartido este. Esperen un ratito. Ahora sí. Ahora, Sí, doctor, ahora sí. ya, listo. Ustedes, todos estos son acá. Escojo a 30 alumnos, digamos, ya, 30, 40 alumnos. Les digo, chicos, pasen por la puerta y los espero en el aula número A. Listo, ustedes entran. Chévere, está libre. Llegan a clase, al aula número A, chévere. Pero resulta que me asignaron 300 alumnos. 300 alumnos, ya, un montón de ustedes. Y resulta que aquí adentro, para poder pasar, los pasadizos los llené de brea, así hasta la cintura llega la brea en los pasadizos. Y les digo, chicos, vengan, vienen todos. Y al primero que llegue aprobado, no va a dar ningún examen, ya aprobó todo el curso. Chante, ustedes corren, se empujan, llegan hasta acá y el piso está con brea hasta la cintura. Algunos llegarán a este nivel, se cansarán y dirán, ya no puedo. Al otro ya no puedo. Y otros en el camino se quedarán y ninguno llegará. ¿Por qué pongo este ejemplo? Normalmente el útero por dentro produce moco. Y este moco ayuda a nuevamente renovar las células o retapizar la cavidad endometrial. Nosotros constantemente renovamos nuestras células, como lo hace nuestra piel. ¿No me creen? Mójense el dedo y empiecen a frotarse las flexuras, sea de inguinal, sea las flexuras de los dedos, sea el codo, o perdón, el antebrazo, flexura de antebrazo y brazo, o el cuello, y van a empezar a sacar lo que dicen, no, mugre, ahí estás cochino, ¿no? Pasa de que son células muertas, superficiales, porque nosotros constantemente estamos renovando nuestras células, retapizando, ¿no es cierto? Igualmente el útero por dentro, entonces ese moco que sale con todo, con todo, con todas esas células, y también con gérmenes que trataron de entrar aquí, murieron en el camino y los elimina. Ese es el moco cervical. Moco cervical. Uno de los mecanismos de acción de la T de cobre es que es un metal que genera un proceso inflamatorio, una reacción aquí, y un espesamiento del moco. Y al estar espeso el moco, el espermatozoide, o vale decir los alumnos que quieran entrar a clase, que antes caminaban libres, normales, o querían, y pongamos el ejemplo de una piscina que nadaban hasta el final normal, pues esa piscina es ahora llena de brea y no pueden nadar, y en el camino van a morir. Es uno de los mecanismos de acción del DIU, de la T de cobre. Pero también puede generar un proceso inflamatorio a nivel tubario. Y que una vez que llega el espermatozoide, en este caso, o la paciente, hay una falla de método, porque ya dije que no todo método cubre al 100% y hay un espermatozoide bravo de esos, o en su defecto hay un proceso que
un momento donde no hubo esa reacción, inflamatoria, un espesamiento del moco, pues al retorno es el problema. Igual, como hay un proceso inflamatorio, la tuba es estenosa y el huevo cigoto se queda en el camino. O sea, ¿también tiene que ver? Sí. Acodadura o desviaciones del trayecto tubárico y causas ovulares, ¿no? ¿Qué son estas? Donde les estoy diciendo de que, pues, la tuba, si es que tiene curvaturas, o está inflamada, como pueden ver, esta hermosa tuba, que de hermoso no tiene nada, está toda inflamada, tortuosa, pues altera el paso del huevo cigoto hacia la cavidad pélvica. Manifestaciones clínicas. Embarazo ectópico no roto. Amenorrea. Generalmente 5 semanas. Síntomas de embarazo inicial. ¿Cuáles son? Ahí tiene signos presuntivos, de sospecha y demás. Pero lo importante es que hay que ver es el sangrado. Generalmente viene la paciente por sangrado. Y en el sangrado está el sangrado transvaginal irregular, que es oscuro en borra de café. Pregunta, paciente que acude por emergencia, refiriendo dolor pélvico con amenorrea, no reporte de gestacional, presenta sangrado en borra de café. Alternativas, a ojo cerrado, ectópico, porque te está dando ya ese dato. ¿Me entienden? Náuseas, congestión de mamas, pigmentación azulada de la vagina. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Cómo se llama ese? Chadwick. Chadwick, muy bien. Ligero aumento del volumen uterino, mayor frecuencia uterina. Muy bien. Manifestaciones clínicas, no se olviden. Dolor, sangrado transvaginal y masa anexial. Esa es la triada. Ya ahorita vamos a hablar. Cuando vemos un no roto, ¿no es cierto? Hay dolor abdominal y o pélvico intermitente al inicio y luego lo es intenso, sostenido y localizado en la fosa ilíaca, sea derecha o izquierda, dependiendo de dónde fue el embarazo. Sangrado transvaginal, hay un reblandecimiento del cuello y el cuerpo uterino, hay una hipersensibilidad anexial. Cuando tú haces un tacto en fondo vaginal y te diriges por fondo vaginal hacia el tacto hacia el saco vaginal de este lado, hay mayor dolor, o viceversa, hacia el lado del ectópico. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Ya me salté con garrocha. Aquí estamos. Hipersensibilidad anexial, masa anexial por clínica o ultrasonido y cavidad uterina vacía, claro, o sea, está embarazada y hay dolor y ves el saco gestacional, ves el bebito, es netamente embarazo, pues porque ese útero está creciendo por dentro porque hay un bebé creciendo, pues, porque he visto el bebé, ¿cierto? Pero si tú ves al útero vacío y hay dolor y líquido libre, embarazo ectópico. O sea, cuando te dice útero vacío es cuando no ves el saco gestacional ni el embrión. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Embarazo ectópico roto. Amenorrea entre 5 y 8 semanas. Doctor, arriba decía 5 semanas. Sí, doctor, porque entre 5 semanas promedio, el saco gestacional no tiene un tamaño suficiente como para distender una tuba y romperla. Pero entre 5 y 8 semanas, en este caso, sí tiene el tamaño suficiente como para romper la tuba. Conclusión. Número de la suerte. ¿Cuál es el número de la suerte? ¿Quién me dice? 7. No han jugado Ludo ustedes, no han jugado Monopolio. Número de la suerte, siempre decían 7. Generalmente esta edad gestacional es donde se complican los ectópicos. Porque en este tiempo de embarazo es donde tiene un tamaño suficiente para poder romper. Pero esto es relativo, no es absoluto, porque dije al inicio que un intersticial o un cornual puede llegar a más tiempo, 10 semanas y demás, porque hay más músculo, pues doctores. Distiende más. Pero si es en tuba, es más delgado el músculo, miren, y por ende se rompe. Y en promedio es entre la semana 7, promedio. Por eso te pone 5 a 8. Y como yo siempre les pongo un numerito para que nunca se olviden, 7. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Síntomas de embarazo inicial. Náuseas, sueño, vómitos. Colapso y debilidad. Hay un pulso rápido y débil, por lo menos 110 por minuto. ¿Por qué creen que hay taquicardia? ¿Quién me dice? Por
Por hipovolemia, por pérdida de sangre, doctor. Exacto, por pérdida de sangre. Muy bien. Hipovolemia que puede llegar a hipotensión o hasta un shock. Mucho cuidado. Manifestaciones clínicas de un ectópico roto, o sea, roto. Viene tu paciente por emergencia, pálida, con dolor abdominal, y el dolor el pélvico agudo, intenso, sostenido, y aún hacia una de las fosas ilíacas. Posteriormente se vuelve aún más intenso y se generaliza todo el abdomen. ¿Por qué? Porque esta sangre que se disemina en la cavidad pélvica, ya, voy a volver a abrir, ¿ya? Paciencia y buen humor. Vamos. Entonces, pasa de que si todo el contenido, o sea, se va hacia cavidad pélvica, pues existe irritación peritoneal. Y esa irritación peritoneal genera dolor, ¿no? Genera dolor. Tum, 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 tum. Ya, muy bien. ¿Ven, no? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Pueden visualizar? Sí, sí, doctor. Genial. A ver, denme un segundito, no sé qué pasó acá. Paciente. Muy bien, sigamos. Entonces, se ve, ¿no? En clínica el compromiso hemodinámico, pues, hemodinámico. ¿Ya? Muy bien. Embarazo ectópico roto, distensión abdominal, hay signo de rebote, sangrado transvaginal escaso. ¿Cómo es el sangrado? ¿Cómo es el sangrado? ¿Quién me Borra dice? de café. Muy bien, en borra de café, no se olviden. Esos datitos son importantes, no les va a ayudar solo ahora, les va a ayudar más adelante. Dolor a la movilización del cuello, ese es un tacto y movilizas ese lado y saltan el dolor. ¿Por qué? Porque dolor, pues hay irritación en toda esta zona. Masa anexial por clínica ultrasonido, o sea, pues una masa en el anexo, sea por clínica al palpar o a la ecografía. Fondo de saco posterior es muy doloroso, de tal manera que la paciente huye al tacto vaginal. Incluso este dolor puede irradiar hasta el hombro ipsilateral, o sea, el hombro del mismo lado, por irritación. ¿Y por qué el dolor y por qué existe dolor al fondo del saco posterior? Porque recordemos en anatomía que tenemos el peritoneo, ¿se acuerdan? Ya vamos a hacer un repaso de anatomía. Quiero ver cómo están. El peritoneo es una capa membranosa fibrosa que tiene por finalidad cubrir o revestir las estructuras anatómicas superficiales internas. Punto. El peritoneo tiene una capa visceral o parietal, perdón, parietal y una visceral que está en contacto con las vísceras. Entre el espacio parietal y visceral existe líquido libre que se llama líquido peritoneal. Y ese es el que mantiene pues húmedas a las tripas, por decirlo así. Cuando abres las ves brillantitas, mojaditas, porque hay líquido peritoneal. Y esa es como quien dice su aceitito para que puedan desplazarse entre sí las tripas, las asas. ¿Me entienden? Yo me acuerdo de esa manera y quiero que lo hagan así, que les va a ayudar. Y por eso que existe líquido peritoneal en escasa cantidad en pelvis, y pues este líquido peritoneal se va a la zona más declive, a la zona más baja en la mujer, que es el fondo del saco de Douglas. Acá es el fondo del saco de Douglas. Cada vez que opero con los internos, con los residentes, me dicen, doctor, ¿dónde es el famoso saco de Douglas? Me dicen, operamos, sacamos el útero después de la cesárea, y digo, mete tu mano atrás del útero, hasta el fondo. Mete, y llegas acá al final. Y donde al final está la unión del espacio útero-rectal, porque acá es el espacio vesicuterino, o sea, entre vejiga y útero, y el espacio útero-rectal. Entonces metes la mano acá, y es el espacio más declive, y donde ahí ves, ¿no? O sea, cómo es que aquí termina el útero, y el peritoneo termina el ángulo ahí, o termina el peritoneo aquí, y ahí viene el resto atrás. Entonces, ese es el fondo de saco de Douglas. Y el fondo de saco de Douglas, como es el área más declive, es donde se junta líquido, sangre y lo demás. Entonces, en un embarazo ectópico se ve líquido libre en fondo de saco de Douglas. Y como hay irritación sanguínea por sangre, vale decir, porque no puede haber sangre libre en peritoneo,
reacciona, duele, se irrita, es cuando haces el tacto vaginal hacia atrás y justo tocas hacia el fondo de saco, te vas atrás y salta el dolor. También es otro signo. Vamos a ver algunas fotos donde vemos el embarazo ectópico. Ya observe un embrión con vesícula vitelina, en este caso, y en este caso está por encima de la tumoración. O sea, el útero está acá atrás está el útero, perdón, acá adelante. Acá adelante está el útero, por eso te dice por encima. Y en fondo de saco se formó el saco gestacional, la vesícula vitelina, el embrioncito. Y nunca llegó a estar en cavidad uterina. Te lo dice imagen típica porque puedes ver el saco gestacional, el embrión y latido, que está afuera, y tú ves el útero afuera, es un ectópico. En este caso ves uno que es anexial, donde ves el útero en transverso, todo esto es el útero en transverso, esta es la vejiga hacia adelante. Dije que las trompas por ecografía no se ven, salvo estén dilatadas, pero miren acá, todo esto dilatado. Y ahí se ve el producto. Acá está el embrión, su cabecita, los miembros inferiores, y es un ectópico. ¿Qué pasó con esto? Es un ectópico. ¿Sí? Muy bien. Y aquí vemos otro, miren, que no necesariamente tengo que ver, en este caso, cuando les decía, ¿no? El útero en transverso, y acá está la masa en el ovario izquierdo, y ahí veo la masa, ¿no? Ahí veo la masa, es un ectópico izquierdo. Aquí ya también es uno, en este caso derecho, que probablemente es un intraligamentario por el tamaño que tiene, porque un ectópico no llega así tan grandote, para empezar. ¿Ya? Tan grandote no llega. Entonces, si ves uno grandote, más grande que el útero, ese no es trompa. Puede ser intraligamentario, puede ser ovárico, ¿me entienden? Porque el útero, miren, este es el útero. Y resulta que el embarazo está más grande que el útero. Entonces, es un espacio donde se permitió que crezca el embarazo. Es más, ni siquiera se llegó a desarrollar el embrión, gracias a Dios. Solamente la proliferación trofoblástica. Pero que si sigue creciendo, obviamente va a seguir causando molestias, dolor o hasta sangrado. ¿Ya? Diagnóstico. Historia clínica importante. Una de las patologías más difíciles de diagnosticar en una mujer en cirugía, ¿cuál es? La apendicitis. ¿Por qué, doctor? Porque justamente ese lado derecho tiene la trompa, tiene ovario, o hasta a veces se confunde con cuadros apendiculares, o perdón, vesiculares, ¿ah? Hasta a veces, y hasta urinarios, porque también uréter, pues está ahí, ¿no? En cambio, en un varón, ¿qué vas a ver? Ya, sospecho uréter, pero si está al lado derecho, ese es un apéndice, pero en una mujer no. Entonces tiene sus diagnósticos diferenciales, pero obviamente un apéndice no te va a venir una paciente hipotensa, chocada, no, pues. ¿Me entiende? Pero sí por sospecha del dolor derecho. Por eso es que ahora, al examen físico, al estudio en pruebas de gonadotrofina confirmando el embarazo, viendo un útero vacío, el ultrasonido te sirve un montón. Pero para eso, tu historia clínica. Señora, su última regla. Uy, doctor, creo que fue hace 2 meses, 8 semanas. ¡Pum! Ya se te prende el foco. Y con ese dolor, doctor, creo que sacando cuentas 7 semanas, ¡pum! Se te prende el foco. Algo está pasando. Haces examen físico, reacción peritoneal, ecografía, beta positiva, ese es un ectópico. No encuentro la ecografía del embarazo en el útero, ese es un ectópico. Ya, muy bien. Realizar prueba diagnóstica de embarazo. Fracción beta o el HCG, ¿no? La fracción beta del HCG. La tríada clásica está compuesta por dolor, sangrado y masa anexial. Solo se presenta el 45% de los pacientes, casi el 50%, pero te sirve. La localización más frecuente del embarazo ectópico es en la trompa uterina, ya dijimos. ¿A qué nivel? Ampular. Es la más frecuente, ¿no? Pero sabemos de que también hay otras zonas, ¿no? Ítmica, puede ser ampular, puede ser, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Intersticial, infundibular, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Dónde estamos? ¿Ya dónde estamos? Acá, ya. Entonces, la manifestación clínica es dolor, sangrado y masa anexial, no se olviden, ¿no?
manifestándose el dolor como sangrado, sin evidencias de embarazo uterino y con una masa anexial. O sea, hay sangrado oscuro, haces la ecografía, el útero está vacío, pero hay dolor. ¿Está menstruando? No. FUR, debería haber embarazo por FUR, 6 semanas. No, hay que buscar ese embarazo, probablemente está creciendo en otro sitio. Beta HCG positivo, miércoles, sí, ese es un tópico. Listo. Miren acá. Este es un uterito bonito, lo voy a dibujar ya. Útero, 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 endometrio, 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 y líquido libre, líquido libre, líquido libre. Lo que se refería, no veo embarazo, pero hay líquido libre. Fondo de saco hay líquido. Beta positivo, ectópico. Acá otra. Este es un útero en anteverso, miren, así lo voy a dibujar, así está el útero. Así, y ahí atrás está, este es el cuello y el endometrio. Están haciendo ecografía, ¿no? Con sus jefes de práctica. Están haciendo ecografías, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? No, no hacemos, doctor. Pues no está bien. Y me atrevo a decir dos cosas. Si el alumno no se pega al profesor, no van a aprender. Si solo van, profe o doctor, estamos aquí por la rotación. Ah, muy bien, ya te vi, anda a tu casa. No, pues. Porque el docente práctico no te va a decir, mira, vamos a hacer ecografía, ya por favor, ven. No, pégate a él. Lo mismo que hacen mis alumnos de práctica. No me sueltan. De en serio, yo les digo delante de acá en línea, no me sueltan. Doctor, me siguen para todo lado. Y hasta incluso se ganan procedimientos que ni vienen al curso. Hace poco vimos quistes de Bartolino, drenamos quistes abscesos de Bartolino, ecografías, ¿me entienden? Si están teniendo estas deficiencias, todo es necesario que nos retroalimentemos con Milagros y nos vamos a dedicar a una clase exclusiva de ecografías, ¿ya? Entonces, porque eso les va a servir. Porque la teoría también no, o sea, una cosa es que lo leas y otra cosa es que te lo expliquen también, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso hay que ver, Milagros, conversar con tus compañeros y no en el afán de hacer una crítica, porque a veces, pues por mala suerte, no hay pacientes o no hay el turno de ecografías tal vez, ¿no? Pero en lo posible hay que hacer eso, ¿ya? Aquí vemos un útero en anteverso flexo, está hacia adelante, acá está la vejiga aquí atrás, ahí atrás la vejiga, y acá hay líquido libre, miren, líquido libre. Entonces, si veo líquido libre, amenorrea, hago un beta positivo, ese es un ectópico porque el útero está libre, no hay reacción corial. Aquí. Aquí veo, en este caso, un útero, miren, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Incluso veo como un contenido como si fuera, en este caso, nosotros le llamamos hematometra, cuando hay un poquito de sangre, o sea, el serometra. Vemos un útero, así medio irregular, pero vemos acá al costado un embarazo, pues. Oye, ¿esto dónde está? ¿Dónde está esto? Puede ser un ovárico, puede ser un ligamentario, ¿me entienden? Porque acá se ve el bebé, acá está el bebé, y latido. Y acá hay otro. Esta imagen me gusta. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Cuando tú ves en un embarazo líquido libre, ¿qué dice? El líquido libre cuando llega, miren acá, el líquido, su madre, ya vamos a ver, espera un rato. Ya, ¿dónde estamos? Estamos acá, ya. Un dato importante es que cuando vemos líquido libre, ¿qué dice? No se está compartiendo. Que cuando el líquido libre es escaso, miren, o sea, este es el útero y ven líquido libre acá atrás. ¿Están viendo, no? ¿Ven? Es cierto. Ya. Decir que cuando ven líquido libre y no es abundante, no siempre va a ser un ectópico. No siempre. ¿Por qué? Resulta que la mujer cuando está ovulando, o incluso cuando está menstruando, tiene líquido libre. O en una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿se acuerdan? En esa paciente con síndrome de herencial, así todo feito, miren, tiene líquido libre. Es como un exudado. Y se puede ver. Te lleva a sospecha. Pero
Si no está en teoría ovulando, menstruando, ni nada de ello, o una gestación inicial, pues si veo que el líquido es abundante y extravasa al fondo uterino, porque acá está el útero, miren, todo es el útero, todo esto es el útero, todo esto es el útero, el endometrio, y miren el líquido, pasa todavía al fondo del útero, y es abundante, este es escandaloso, como quien dice, ¿no? Ese sí es un ectópico, pues, ¿de dónde más vendría todo ese líquido? ¿Me entienden? Ya es la diferencia. Auxiliares de diagnóstico, ultrasonido, útero vacío, claro, no ves útero, no, o no hay contenido uterino, y en este caso puedes ver decidual y decidual hiperplástica. ¿A qué se refiere? Que el endometrio lo ves engrosado, digamos, grueso. El endometrio es la línea que les mostré, donde estaba el ejemplo bonito y tal. Este útero, un endometrio grueso, está grueso, ¿no es cierto? Grueso. Está más de 10 milímetros. Señora, ¿cuándo fue su última regla, doctor? No sé, el 6 de marzo o 6 de febrero. 6 de febrero, el 6 de marzo, el 6 de abril son 8 semanas en promedio, ¿no? Entonces, en 8 semanas yo ya debo ver un bebito ahí adentro, pues porque sé que a la cuarta semana ya tiene que haber saco gestacional. A la quinta semana, entre quinta y sexta semana ya tiene que haber un bebito ahí adentro, con latidito, un embrioncito. Pero por fecha última regla, no veo esto, y veo líquido libre, no, pues ese es un ectópico, ¿no? O sea, veo engrosamiento, pero si la FUR no es confiable, si la FUR no es confiable y veo poco líquido, podría ser un embarazo inicial. Pero si a las 8 semanas y la paciente jura y rejura que es su regla, y el beta sale positivo y mi beta HCG, mi HCG está en más de 1500, porque en teoría en más de 1500, en un cuantitativo a 3000, de 1500 a 3000, yo ya tengo que ver un bebito. Si ya está en 3000, entre 1500 a 3000 y no hay bebito, ectópico. ¿Ya? Muy bien. Masa anexial compatible con un saco gestacional de 13 milímetros. 1.3 centímetros. Si yo veo un saco gestacional que es promedio para 6 semanas y no está en cavidad uterina, ese es un ectópico. Masa anexial con ultrasonido vaginal combinada y con una concentración de HCG sérica de 1500, ¿ya? No 1000. 1500. Hay que manejar con otros rangos de discriminación porque varían los laboratorios. 1500. Tiene una sensibilidad del 97%. Repito, veo una masa anexial en ovario y hago un beta de 1500, es una masa anexial, una masa, no veo el bebito, pero veo una masa en el ovario, no veo nada en el útero y hay 1500 de beta positivo, ese es un ectópico. Porque el beta ya te está diciendo, para 1500 o entre 1500 a 3000 y no veo un bebé ahí adentro, está creciendo un embarazo. ¿Por qué, doctor? Porque se está produciendo beta HCG. ¿Y quién produce el HCG? ¿Quién produce? El sin sitio, doctor. Cuando se produce sin sitio, cuando hay embarazo, pues. ¿Cierto? Porque dijimos, el blastocisto se implanta y el sincitio, ¿qué tiene que hacer? Proliferar. ¿Y qué produce el sincitio al proliferar? HCG. Les pregunto, si el beta HCG es positivo en 1500 a 3000 y no ve embarazo aquí adentro y sigue subiendo, está creciendo un embarazo, pero sabe Dios dónde y hay que identificar dónde. Eso es un ectópico. ¿Me entienden, verdad? ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Ultrasonido, que puede ser el quiste luteínico del ovario, o vale decir el cuerpo lúteo, sí que puede simular que puede simular a una gestación en ovario. Para eso es importante el conteo del HCG, porque a veces un lúteo que recién está iniciando con el embarazo, sí, que recién está iniciando con el proceso implantacional, yo veo un beta en menos de 1500, sí, menos de 1500, y veo esta imagen, puede ser un lúteo, pero no me está llegando a 1500 ni a 3000. Entonces seguimos. Y a la paciente la veo sonriente, pues viene jugando y saltando todavía. No, pues no voy a pensar en un ectópico, ¿no? Eventualmente el saco gestacional fuera de la cavidad uterina, claro, como les decía en el ectópico, y líquido en fondo de saco de Douglas, que puede ser escaso en un ectópico no roto, incluso, o en un roto cuando recién está iniciando. ¿Se acuerdan que les dije que gota a gota el agua se agota? Pues poco a poco van sangrando. Pero si viene con dolor, líquido libre escaso, beta HCG positivo, el embarazo no está en útero, eso es igual a, repito, paciente viene con dolor, sangrado oscuro, sensibilidad a la palpación, beta HCG positivo. Le pongo un HCG en cuantitativo, sale en 1800. Hago ecografía y no se ve el embarazo dentro del útero. Eso es igual a
Ectópico. Ectópico. Pruebas auxiliares están en este caso las pruebas de pregnosticón, que pueden ser sensibles a la gonadotropina coriónica humana, y recuerden que también esta se libera, ¿por qué? Por orina. ¿Se acuerdan que hay pruebas incluso biológicas en la rana? Que antiguamente los griegos también hacían esas pruebas, donde decían que a la mujer les hacían orinar en cereales y en trigo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El ejemplo que les dije, que les hacían orinar y al cabo de, en este caso, 72 horas o a la semana, esos germinaban gracias al HCG en la orina. Y cuando germinaba rápidamente decían, no, está embarazada. Esos eran los test antiguos, ¿no? Pero ahora miren qué sofisticado. Vas a la farmacia, quiero mi test, orinas, en tu goterito pones, se detecta HCG y lo marca, ¿no? Recuerden que entre la prueba del pregnosticón, que es en orina, pregnosticón, y la prueba en sangre, que es el HCG en sangre, la más sensible y específica es la de sangre. ¿Quién tiene mayor tasa? Ambas sirven, ¿ah? Pero ¿quiénes tienen mayor tasa de falsos positivos? El pregnosticón, el de orina. Van a tener casos, se van a acordar de mi doctor, han venido con un test de embarazo de orina, jura que está embarazada por el test, pero no hay nada en útero. Le hemos hecho beta negativo a falso positivo. Perdón. Muy bien, perdón. Entonces continuamos. Sí, entonces, cuando les decía esto del HCG en orina, el más sensible es en sangre más sensible es el de sangre que el de orina, ¿ya? Ahora, aquí viene un casito bien chévere, miren. Resulta que una paciente que se le hizo a un legrado uterino por un aborto incompleto, miren a esta parte. Después de un legrado uterino, la falta del descenso del HCG en un 15% determina de un probable o presencia de un ectópico, y nos pasó en el hospital. Paciente viene con sangrado, vemos el embarazo, vemos en el útero no había nada, un endometrio engrosado heterogéneo, como el día de la anterior clase les mostré, endometrio 15 milímetros, a más de 10 milímetros engrosado, le hicimos Doppler, salió positivo, y cuando le pedimos beta de control, el beta HCG nunca disminuyó, o sea, al contrario, está aumentando. ¿Y qué significa? Que la paciente estuvo embarazada en cavidad uterina y ese se perdió, pero el otro embarazo quedó en algún lado, sea trompa, cavidad abdominal, ovárico, demás. A eso se denomina embarazo heterotópico. Miren, aquí hay un heterotópico en la ecografía, donde podemos ver que el embarazo está en el útero, aquí está el útero, con su embrioncito, y el otro embarazo es intraligamentario, miren acá. Acá está el otro embarazo. Entonces, en el caso de esa paciente, se expulsó el bebito por X razones, se expulsó, se hizo el legrado, todo bien, pero la paciente se le pidió un beta de control y seguía saliendo positivo, incluso incrementando. Entonces, heterotópico es cuando existe más de un embarazo, más de un embarazo. Y muchas veces estos embarazos heterotópicos pueden ser, en este caso, uno en una trompa, ¿sí? Uno en una trompa, o los dos fuera de la cavidad uterina y ninguno en la cavidad. Miren, acá hay uno en la tuba y derecha y en la otra izquierda. ¿Entienden? También puede haber eso. Listo. Los exámenes auxiliares para toda aquella paciente que van a manejar en un embarazo ectópico, siempre, siempre, eso sí les digo, toda paciente, doctor, es un embarazo ectópico, o eres interno, embarazo ectópico, en tu cabeza tiene que estar. Esta paciente es un embarazo ectópico complicado, ¿qué tenemos que hacer? Operarla. No me debo olvidar que esta paciente debe tener su biometría hemática completa. ¿Qué necesito? Hemoglobina, para saber con cuánto hemoglobina está entrando a operar, recuento plaquetario, perfil de coagulación,
grupo sanguíneo, porque si voy a necesitar sangre, ¿qué grupo tengo que pedir? Repito, en mi cabeza tiene que estar, si yo me estoy desangrando, ¿qué necesito? Sangre. Pero para que me pongan sangre tienen que ponerme mi mismo grupo, un grupo compatible, ¿cierto? Y entonces, para que me pongan sangre también tienen que saber cuánto de sangre perdí. Para eso, entonces, entra la hemoglobina, grupo sanguíneo, perfil de coagulación y las pruebas serológicas de, en este caso, VIH y RPR, ¿no? Siempre vigilar esto. Pruebas cruzadas para la transfusión y el examen general de orina para el diagnóstico diferencial de pielonefritis. Cuando hablamos de amenaza de aborto, o dentro de lo que era aborto, hablábamos de que la primera causa, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera causa de aborto? No me Creo- asusten. ¿Cuánto? ¿Cuál? Mujer añosa. No, primera No, causa. la cromosómica. Muy bien, cromosómica. Luis Ramírez. ¿Y la segunda? Infecciosa. Infecciosas. Igualmente en los ectópicos, igualmente, estas pueden venir acompañadas de cuadros infecciosos. Por eso siempre pidan examen de orina. En su cabeza tiene que estar, y siempre exigen control prenatal. ¿Qué se hace a una paciente gestante en su primer control? Ni bien la ves, no era todos los laboratorios y la prueba de orina, no era incluso hasta un cultivo de orina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, es todo lo que vamos a solicitar al paciente. Exámenes auxiliares o pruebas auxiliares de diagnóstico. Cuando no teníamos el ecógrafo antiguamente, pues todos eran clínicos y eran más capos que ahora, pienso, me atrevo a decirlo, porque hoy nos hicimos independientes o dependientes, perdón, de los equipos. Miren, antes se hacía un procedimiento y se sigue usando que se llama culdocentesis. La culdocentesis es un procedimiento muy interesante que ayuda un montón y consiste en lo siguiente. Este es el sacro, este es el recto, esta es la vagina y las asas intestinales y aquí viene la vejiga. Están viendo mi puntero, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, este es el puntero, la uretra, por donde orina la paciente. Aquí viene el útero, todo el útero. Este espacio entre útero y vejiga se llama espacio vesicuterino y el espacio entre útero y recto que está atrás es el útero rectal. En el espacio útero rectal estaba, ¿cómo se llama esta zona? La zona más declive. ¿Cómo se llama? Fondo de saco de Douglas. Muy bien, el fondo de saco de Douglas. ¿Qué dijimos? Que cuando el líquido peritoneal es donde se junta y no, donde cae ahí. Pero cuando hay sangrado por un ectópico, ahí es donde se junta la sangre primero, en el punto más declive. Entonces, la prueba de culdocentesis consiste en ingresar una aguja número 18 promedio, calibre 18, en el fondo de saco de Douglas, pues, o sea, esta pinza que está acá arriba me voy a acercar. Esta pinza que está acá arriba es una pinza tenáculo o tirabalas que tiene así como dos puntas, dos tenazas. Coges el labio posterior del cuello del útero y lo traccionas hacia arriba. Estas dos herramientas de acá que ven son valvas vaginales para separar la vagina, las paredes vaginales, y poder ver el cuello. Pinzas el labio posterior del cuello, levantas el labio posterior hacia arriba, generando un espacio en el fondo posterior del saco vaginal y donde introduces tu aguja. Puncionas y aspiras este contenido líquido. O sea, si tú tienes en una ecografía líquido libre, aquí vemos, ¿no? Acá por ejemplo. Y acá. Este es el útero y acá adentro está el líquido posterior. Acá tienes el útero, el líquido posterior. O sea, viendo ya por ecografía que tienes buena cantidad de líquido, líquido libre, entonces haces este procedimiento, puncionas y aspiras este contenido. Y sale la jeringa, hemático, ¿no? Hemático. Si sale cristalino, cerohemático, perdón, ceroso, amarillo y todo, ese no es un ectópico. Puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria porque dijimos que hay líquido libre, pero si sale hemático, o sea, sale sangre, ¿sí? Sale sangre. Y esta sangre que tú aspiras, la dejas en la jeringa por un espacio de 3 minutos y se coagula, si se coagula, movilizas
lo único que sacaste es sangre de un vaso sanguíneo. O sea, no encontraste la cantidad de líquido suficiente y si se coagula, ese no es un ectópico, en otras palabras. Pero si tú al aspirar este líquido sales es hemático o serohemático, si tú quieres decirlo, llamarlo así, y no se coagula, ese sí es un ectópico, doctores. Porque normalmente la sangre debería coagularse, pero por la reacción que existe a nivel peritoneal no se coagula esta sangre. Repito, si la sangre al aspirar en esta aguja no se coagula, eso es positivo, es una culdocentesis positiva para embarazo ectópico. Pero si tú al aspirar sale la sangre y dejas en 3 minutos y se coagula esta muestra, pues no sacaste, no sospechas un ectópico o en su defecto, no te topaste con un vaso sanguíneo y sacaste solo sangre del mismo vaso sanguíneo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. En un AMEU, cuando tú ves que hay, en este caso acá, ves que hay contenido endometrial escaso y quieres hacer un AMEU y sacas un AMEU, sacas el contenido uterino, es útil si anatomía patológica reporta reacción decidual compatible con un embarazo, poco usado para la urgencia, que también antes de hacer la ecografía, que no teníamos la ecografía, que no hacías la culocentesis, podías hacer un legradito rápido. Sacabas el contenido endouterino, no viendo en este caso, no viendo el saco gestacional, hacías un legradito y mandabas a patología, ¿ya? En este caso, o un AMEU, un aspirado manual endouterino, sacabas la muestrita y lo mandabas a patología y te decía, reacción compatible con, en este caso, con reacción coriodecidual o reacción decidual. Quiere decir que ese endometrio es de un embarazo, pero el embarazo no está ahí, pues, porque la liberación hormonal existe. El blastocisto se ha implantado, este blastocisto implantado está mandando señales de HCG al lúteo, el lúteo está produciendo estrógenos y progesterona, más progesterona, y estos generan una respuesta a nivel endometrial que se llama reacción decidual, ¿sí? Y esta reacción decidual, si estás encontrando reacción decidual en endometrio, ese es también signo, es un sinónimo de embarazo ectópico. Antiguamente se usaba eso. Y este signo lo descubrió un peruano. Es el signo de Arias Estela. Tarea. ¿Quién fue Arias Estela? ¿Están anotando? Sí, doctor. No me van a leer, doctor, que descubrió el signo de Arias Estela. No, ya he mandado mi rúbrica, ahora sí ni se pueden quejar. Entonces, porque me parece raro de que no tengan rúbrica. Entonces, ya les di una pista, es un peruano el que descubrió este signo, el que describió por primera vez el signo de Arias Estela. Es un peruano, pero quiero que lo lean, quién fue. Y han visto que es importante saber quién es el que descubrió. Nada raro que en este grupo, con los años, lea y me enorgullezca de leer a uno de estos alumnos que tengo aquí enfrente y hagan un reporte, un signo, lo patenten con su nombre, ¿por qué no? ¿Me entienden? Sí, Arias Estela, que también es un es sinónimo de patología, ¿sí? O compatible con embarazo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya acá está más claro, ahí se ve el útero, el fondo de saco está haciendo su punción, que se llama, ¿cómo se llama este procedimiento? Culdocentesis. Culdocentesis. Listo, sigamos. Diagnóstico diferencial, ya vamos a terminar, no se duerman. Diagnósticos diferenciales, toda aquella patología que genere dolor pélvico, y dentro de unas de ellas están los fibromas. Este útero, este no es un muñeco, no es un muñeco de vudú ni nada de eso, es un útero, miren. Acá está. Este es un mioma, un mioma, que no es más que la degeneración fibrosa de la propia capa muscular del útero, que cuando hagan ginecología lo van a ver, que tiene un origen básicamente por respuesta hormonal, desorden hormonal y o hereditario.
Entonces, estos fibromas deforman al útero y generan dos cosas, dolor y sangrado. Un ratito, doctor, dolor y sangrado, sí, chispas. Y también el aborto, o perdón, el ectópico genera dolor y sangrado. Y el aborto también genera dolor y sangrado. Pero también tienen que ver las características. Dijimos que en aborto hay modificación cervical, hay un embarazo adentro. Dijimos que en un ectópico no hay bebito adentro, pero sí un beta positivo o también líquido fondo del saco libre, fondo del saco de Douglas libre, puede ser una culocentesis. Miren, o sea, cómo asociamos. Y los fibromas pueden ser así grandotes. Miren aquí esta sandilla, que pueden crecer así grandotes y pueden generar, en este caso, dolor. O sea, en su defecto, tú ves, ¿no? Un útero grandazo, doctora, está embarazada. Hacen ecografía donde hay embarazo y ves una masota de estas. Ah, ese es un fibroma, es un mioma. No es un ectópico, es un mioma. ¿Me entiendes? Entra como diagnóstico diferencial. Amenaza de aborto o aborto incompleto, entra también como diagnóstico diferencial. Quistes de ovario, entra como torsión o no torsión. Ruptura, perdón, me corrijo, este es un quiste, no es un mioma. ¿Por qué? La vasculatura que tiene y la coloración nacarada central. ¿Un fibroma de este tamaño puede haber? Sí, sí puede haber, pero generalmente no son regulares, son así irregulares, arremolinados. Ya ese es un quiste. No está torcido. Cuando están torcidos están violáceos, isquémicos y demás, pero no, este por suerte no está torcido. Ruptura de quiste folicular, hemorragia disfuncional, apendicitis aguda, hablé hace un rato. Obviamente no me van a decir, pues, dolor en fosa ilíaca izquierda, doctor, eso es un diagnóstico diferencial de apendicitis. No, pues. Hablaríamos en este caso si es que el ectópico fuera de lado. ¿De qué lado? Derecho. Derecho. Claro, eso tiene que decirme en coro, doctor, escucha, no me asusten, ¿ah? Infección de vías urinarias, torsión anexial, endometrioma, enfermedad pélvica inflamatoria, mioma degenerado en el embarazo. Ahí están los miomas. Manejo del embarazo ectópico roto. Manejo. Aquí miren esta foto laparoscópica. Acá está el útero, la trompa la trompa y el segmento distal con el ovario es el de abajo, el nacaradito. Y miren la zona ampular toda congestiva, dilatada. Primer nivel de atención, asegurar el traslado de acuerdo a la normativa del hospital. ¿Qué te dice? Si la paciente está estable, pero tú determinas que no ves el embarazo, haces ecografía, beta-HCG positivo, le haces todos sus laboratorios y le dices, mami, acá no te puedo operar y te mandaré a un nivel de mayor capacidad resolutiva. Si estoy en un centro de salud y además lo mando a mi microred, mi cabecera microred, o un hospital nivel 1-4, si es que tuviera quirófano, y si no, un nivel 2. ¿Sí? Muy bien. En el segundo nivel de atención, medidas generales del embarazo ectópico no roto, la hospitalizamos, le ponemos una buena vía, cánula o bránula 16-18, pedimos su fracción de beta-HCG cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un cuantitativo y un cualitativo? ¿Quién me dice? Así, rápido nomás. Uno te dice el cualitativo te dice si hay o no hay, y el cuantitativo el valor exacto. Claro, el cualitativo te define si es positivo o negativo un embarazo, y un cuantitativo te determina de modo numérico, te cuantifica la hormona y la asocia en promedio a una edad gestacional, ¿no? Entonces, tú ya sabes que estás sospechando en un ectópico, ¿a ti qué te interesa saber? El tiempo de embarazo promedio, porque sabemos que a qué semana se complica un ectópico generalmente. Número de la suerte. 7 semanas, promedio. ¿Sí? Ojo que es un promedio. Cuidado que el doctor Mendel ha dicho que sí o sí es a las 7. No, es un promedio. Porque la literatura incluso te dice de las 5 a las 8. ¿Me entienden? ¿Qué tal para mala suerte? Es un embarazo doble y ectópico, obviamente antes se va a complicar, pues en promedio al 5, porque ese sacó o ese blastocito hace más grande. ¿Me entienden? O en este caso, claro, si fue un embarazo doble. Segundo nivel de atención, ultrasonido para valorar el tamaño anexial. Claro, el tamaño. Acá está el útero, y acá ven la masa, y acá ven en este caso el ectópico, ¿no? Si en el embarazo ectópico no está roto, puede conservarse y hacer manejo de 3 maneras. Expectante, o sea, miramos qué va a pasar. Manejo con metrotexate o manejo quirúrgico. Manejo expectante con metrotexate, ¿qué te dice en pocas palabras? Para no confundirlos, porque esto ya es especialidad, pero igual tienen que saberlo. Te dice que si tú encuentras un embarazo ectópico con una masa de menos de 3 centímetros, una imagen de menos de 3 centímetros, con un beta-HCG menor a 3000,
menor a 3.000, incluso te da de rango hasta 5.000, donde ves el saco y no hay latido cardíaco, o sea, no ves latiditos, te va a responder al metrotexate. El metrotexate es un quimioterápico antiguo, que se descubrió que tiene la capacidad de destruir trofoblastos. Entonces, si tú das metrotexate con estos criterios, donde te digo que la masa sea menor a 3 centímetros, o sea, la imagen, esa masa que es en ovario o en trompa, y que tenga un beta-HCG menor a 3.000 y no haya latido cardíaco, te va a responder el metro. Pero si tiene más de 3 centímetros, si tiene más de 3.000 o a 5.000 de beta-HCG, más de 5.000, y hay latido, no te va a responder. Lo más probable es que no va a responder. O sea, le vas a exponer al metrotexate, el bebé va a seguir creciendo, y como va a seguir creciendo, va a terminar de romper la trompa y se va a desangrar. Y vas a tener que operar. A eso se refiere el manejo. Pero si es todo lo contrario que acabo de mencionar, repito, masa menos de 3 centímetros, beta-HCG menor a 3.000 y no hay latido cardíaco, te puede responder al metrotexate, donde se reabsorbe, o vale decir, se destruye todo ese tejido trofoblástico y ya se acabó. Le das de alta y le das chance a otro embarazo. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Básicamente lo que ustedes tienen que saber en el manejo de hospitalización es observar a la paciente, si, primero si hay compromiso hemodinámico. Doctor, no hay compromiso hemodinámico, pero sí, sabemos ya que es un ectópico, hemos visto el embarazo en un ovario, muy bien, hospitalícenla y prepárenla para hacer la operación. Es programada. Doctor, es una paciente con embarazo ectópico y está sangrando, está hemodinámicamente comprometida. Eso es una emergencia. Ahí no hay de que voy a pedir todavía mi HCG, y voy a pedir mi paquete globular, mis glóbulos rojos, esperar resultados. No, tú das la orden de todos los laboratorios, se van cursando, pero tú ya la vas operando. Si no, se te mueren. El manejo con metrotexate, todo paciente deberá ser sometido a tratamiento médico con metrotexate, debe recibir información y firmar un consentimiento informado. Acerca de los efectos colaterales y posible necesidad de otros tratamientos seguidos y del seguimiento clínico, como te digo. Efectos colaterales, se tienen que dar manejo básicamente con folatos, podría provocar alteraciones a nivel hepático, podría provocar también a nivel cambios hemáticos, como son la anemia megaloblástica, y también la necesidad de otros tratamientos, por donde tú le informas a la paciente, señora, se está haciendo un tratamiento médico con la posibilidad de que tengamos éxitos, pero también de que no, de que fracasemos. Porque no es que el metrotexate sea la panacea, no es que este es el tratamiento definitivo, no. Hay, pese a que cumplimos con los criterios de manejo médico, a veces sigue creciendo el embrión, sigue creciendo, entonces hay que operarlo. Para usar el metrotexate, tenemos que tener una paciente estable, ¿no? Con niveles bajos de sintomatología, viendo que es un embarazo ectópico no complicado, no contraindicaciones para el uso de metrotexate, o sea, tenemos que ver que el hígado esté bien. Pedimos enzimas hepáticas normales, biometría hemática normal, porque les dije que había problemas a nivel hepático y podría haber anemia megaloblástica o hasta incluso a nivel plaquetario, podría haber plaquetopenia y demás, tenemos que controlar. O sea, toda paciente que va a recibir metrotexate tiene que tener su prueba hepática, su biometría hemática, básicamente descartar tipos de anemias y plaquetas. Los niveles séricos, que en este caso, como vuelvo a decir, estaban entre 3.000 a 5.000, no los 2.000. 3.000 a 5.000, ¿ya? No se olviden. Eso es lo actualizado, 3.000 a 5.000. Si está más de 5.000, no uses. Si está menos de 3.000, hay buena opción, Está entre 3 a 5, crucemos los dedos. Más de 5 ni a balas, ya no uses metrotexate. Y que no haya actividad cardíaca, lo que les decía, básicamente. ¿Sí? Y la masa anexial debe tener, ¿cuánto? Menos de 3 centímetros, decimos, ¿no? Y que sobre todo la mamá diga, pues deseo tener bebés todavía, deseo de fertilidad. Pero te dice, doctor, ya es el tercer ectópico que tengo. No, ya, sáqueme las trompas. Y ya, pues, depende también, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo que básicamente era el manejo del metrotexate, ya, aquí les tengo que dar algo importante. ¿Dónde está? Que sí tienen que saber. Ya bueno, eso es básicamente que vemos si es que no responde al metrotexate, ese es el manejo quirúrgico, ¿no? Si no hay respuesta. Y manejo del ectópico roto ya es una emergencia, donde la paciente tiene que ser canalizada con una buena vía, ¿no? Una cánula número 18,
administración de reposición de volumen, solución salina, colocar una sonda Foley. Doctor, ¿y para qué colocamos una sonda Foley? Recuerden que ustedes, para valorar su estado hemodinámico, tenemos que valorar su estado de diuresis. Si a los 48 alumnos los pongo en un aula y los tengo toda la semana estudiando en exámenes, los maltrato, preguntando con trabajos y demás, y les digo a sus papás, señores, traigan sus desayunos a la clase, y pues lamentablemente algunos papás no están en la ciudad o no lo sé, no pueden venir, entonces a veces se olvidan de mandar los desayunos, no encargan a alguien a que mande desayuno y se van deshidratando. Y a toditos les pongo una sonda. ¿Cómo sé si ustedes están bien hidratados o no? Porque alguno de ustedes puede decir, doctor, me siento mal, me quiero ir. No, yo cómo sé si realmente está mal, me refiero desde el punto de vista de hidratación, con una sonda Foley, donde el flujo urinario es del 0.5 cc por hora, kilo peso hora. O sea que en teoría son 50 cc por hora. Si yo veo que, no sé, a uno de ustedes me acerco a las 3 horas y veo en su bolsa 500 cc, pues quiere decir que está orinando más de 50 cc por hora, está bien hidratado. Pero más todo lo contrario, veo a uno que en 2 horas no ha orinado nada en la bolsa, es que no está deshidratado. Lo mismo pasa cuando una persona sangra, o se desangra, o hace hemorragia. Cuando hay hemorragias postparto, accidentes de tránsito, hemorragias, lo primero es sonda, porque tú ves que le estás reponiendo líquido por el cloruro de sodio en vía, o en su defecto, esa reposición de volúmenes, sangre y todo, y tú ves que esa persona no está orinando en la hora los 50 cc, te está faltando volumen. Y si te está faltando volumen, quiere decir que ese riñón no está filtrando sangre. Y si no está filtrando sangre adecuadamente, pues ese riñón se está guardando sustancias tóxicas en el cuerpo por necesidad de tener volumen. Y guardar sustancias tóxicas en el cuerpo y no filtrarlas genera daño a la larga, ¿no? Daño renal, y eso se llama insuficiencia renal. Un segundito. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, no se olviden de esto, no solo en obstetricia o en gineco, medicina, trauma, la especialidad, cualquier cosa que una paciente que consideren que ha perdido una buena cantidad de sangre, eso vamos a hacer en índice de shock cuando sigamos más adelante. Hay un índice de shock donde tú hallas la presión sistólica sobre la diastólica, o 2 veces la sistólica sobre la diastólica, y la división te da un índice de shock en valores. Que si en ese índice de shock la pérdida es mayor al estadio 2, ya necesitas reposición. Y la única manera de saber que estás reponiendo buena cantidad de líquido es por la diuresis. Es por eso, no es que porque le dio gana de ponerle a la enfermera una sonda Foley a la paciente o porque no le cae bien, porque también es incómodo tener una sonda Foley. Pero la razón es para cuantificar la diuresis. Y cuantificar la diuresis significa cómo está tu volumen sanguíneo y cómo está trabajando tu riñón. Porque a más sangrado, menos volumen de sangre. A menos volumen de sangre, ese riñón filtra menos. Y si este riñoncito filtra menos, se daña. Igual a insuficiencia renal aguda. Conclusión, ese riñón se está muriendo. Y saben que un trasplante renal es pues carísimo, no carísimo. La pregunta es, ¿quién te va a querer donar un riñón? Al año o cada 2 años tenemos trasplantes renales en el seguro. Pero así ya, es porque de suerte ese paciente encontró un riñoncito a quien le done. En el Perú sería bueno que revisen estadísticas de trasplante y que también empecemos a concientizarnos el donar órganos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué más? Bueno, básicamente en el embarazo ectópico roto que hay hemorragia, el manejo quirúrgico tiene que ser inmediato, porque si no se te muere la paciente. El manejo es quirúrgico, que puede ser por la paroscopía o la parotomía. Acá hacían la pregunta, doctor, ¿cuándo hacer la paroscopía y cuándo hacer la parotomía? La parotomía es la apertura de la cavidad abdominal, la apertura donde yo saco directamente el tejido, lo ligo y cerré el caño y punto. O sea, tú cerraste el caño y se acabó, no sangra y no se va a morir.
Pero si no cierras el caño, sigues desangrando si se muere, por lo que acabo de hablar. Pero ¿cuándo entrar por vía laparoscópica, por una camarita así bien bonita, y manejar las pinzas? ¿Y cuándo abrir directamente? Si tu paciente sangró, pero la ves hemodinámicamente estable, y a la ecografía no ves mucho líquido libre, quiere decir que tú vas a entrar por el laparoscopio y vas a ver pues bonito el útero, la trompita, un poco de sangre acá, y vas a poder manipular con las pinzas y pues cauterizar toda esta zona y seccionar, ¿no? La zona del ectópico. Primero que no hay mucha sangre en cavidad, ¿sí? Y eso te va a permitir trabajar. Cuando la cantidad de sangre es abundante, y tú ves en la ecografía que es harto, lo cuantificas como abundante, ni se te ocurre hacer una laparoscopia. ¿Por qué? Porque tú entras con tu trocar, o sea, con tu primer punzón en cavidad abdominal, y lo único que primero va a salir es sangre. Y mientras estés aspirando, que por cierto es laborioso porque el aspirador del equipo de la laparoscopía es pequeño, pues, y según tú estás aspirando gran cantidad, porque muchas veces encuentras 2, 3 litros libres en cavidad, y pues más te demoras aspirando y la paciente se descompensa y se te puede morir, se te puede complicar. Y esta razón es que si tu paciente está hemodinámicamente comprometida y ves líquido libre abundante, es mejor hacer una laparotomía exploratoria, o sea, abrir barriga y directamente encontrar el problema y ligarlo. Pero si está estable y el líquido es poco, por decirlo así, puedes hacer la laparoscopía, porque puedes ver, en este caso, el útero fácilmente, el contenido sanguíneo no es abundante y te permite trabajar. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Lo que siempre preguntan. ¿Qué más? Ya, la dosis, esto quería que sepan, pregunta. La administración y el régimen en las dosis del metrotexate. El metrotexate se administra 1 miligramo kilo peso, vía intramuscular los días 1, 3, 5 y 7, máximo en 4 dosis, o sea, interdiario, 1, 3, 5, 7. Leucovorin en 0.1 miligramos, kilogramo peso, y de rescate vía intramuscular los días 2, 4, 6, 8 más ácido fólico. ¿Por qué dije? Porque el metrotexate tiene un efecto hemático, donde puede provocarte un tipo de anemia megaloblástico hasta plaquetopenia. Si no tienes leucovorin, podrías dar ácido fólico en este mismo esquema. Y la medición del beta-HCG se va a dar al día siguiente y cada 2 días hasta que los niveles del beta-HCG por lo menos desciendan en un 15% del nivel inicial. ¿Por qué? Porque en teoría, si tú pones metrotexate en un embarazo no roto, y en estos días, y el beta-HCG al día siguiente de la administración del metrotexate baja cada 2 días y por lo menos desciende al 15% de lo inicial, quiere decir que sí está muriendo, o sea, el metrotexate está destrozando ese trofoblasto. Pero si cada 2 días tú ves que no desciende por lo menos el 15%, o sea, diario, quiere decir que el trofoblasto te está ganando. O sea, ese trofoblasto sigue creciendo, y al momento de seguir creciendo, ¿qué va a provocar? Ruptura de la trompa y o donde esté. ¿Sí? Bueno, si tú cumples estos criterios que acabo de mencionar y tienes la masa menor de 3 centímetros, el beta menor, en este caso 3000, pues la tasa de éxito es el 93% en pacientes tratadas y las tasas de permeabilidad tubárica y fertilidad son similares a las del tratamiento quirúrgico conservador. ¿Qué te dice? Que si tú das metrotexate y logras destruir el tejido trofoblástico, así como cuando tú haces una salpingostomía y sacas el contenido, pues la tasa de éxito es similar, pero también la complicación igual, porque puede estenosarse, porque va a cicatrizarse esa parte y puede terminar estenosando la trompa y predisponerte nuevamente ¿a qué? A otro ectópico. ¿Sí? Muy bien, básicamente es eso. Acá hay también tratamientos con multidosis o monodosis, que, bueno, como repito, no voy a preguntar en examen, lo que yo necesito que sepan qué medicamento se usa, ¿sí? Porque esto es parte de especialidad, pero es necesario que sepan. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo. Preguntas. Doctor, disculpe, en una de las diapositivas creo que mencionó que había un lugar en el que se implantaba en el fondo del útero. No, En sitios de implantación, sí, doctor, a ver si le puede poner otra vez esa imagen. esta, La intersticial, doctor, esa se va a implantar. Bueno. acá recuerda que esto se llama, o sea, esta es la región ísmica, ahí está, ísmico tubárico.
A veces pasa, tú recuerda que cuando se implanta el huevo cigoto, o vale decir blastocisto, primero está encima. ¿De qué tiene que hacer? Se entierra, ¿no es cierto? Se entierra, porque eso es lo que hace el sincitio. Sincitio prolifera acá y penetra. Pero como acá no puede penetrar, termina forrando todo el blastocisto y lo termina enterrando. Y acá está, mira, que está enterrado. Igual acá, si se ha implantado en intersticio, acá se ha implantado acá. Acá, ¿qué termina haciendo? Se va enterrando. Entonces, como acá no hay mayor espacio, como acá, va a terminar creciendo, creciendo, creciendo y lo va a romper. Pero el problema entre los intersticiales, como acabo de mencionar al inicio, es que como hay más capa muscular, llegan a crecer más. O sea, no precisamente se te va a complicar las 7 semanas, podría ser a las 10, pero el problema cuál es de estos, es que estos sangran más, porque recuerda que el útero está bien vascularizado. Y aparte de ello, que esos intersticiales son difíciles de operar, porque sangran. No vas a agarrar pues al útero y lo vas a seccionar todo esto. Podrías hacerlo, pero el problema es que el riesgo de sangrado es altísimo y terminas en histerectomías. Aquí tenía una diapo de un ísmico, miren, de justo lo de un intersticial que preguntabas, compañero. Miren, acá está. Todo es el útero, todo esto. Acá está una trompita, acá está el útero y el ectópico, el B. Mira cómo se creció, mira la vasculatura, cómo está. A veces lo que hacemos es abrimos, como una ostomía, abrimos, limpiamos todo y lo suturamos. O a veces con una pinza, agarramos acá una pinza, otra pinza, o abrimos, sacamos todo para que no sangre, suturamos y cruzamos dedos. Cruzamos dedos porque es harta vasculatura, es harta. Y si no para, terminamos sacando el útero, una histerectomía. Así es. Es uno de los embarazos que puede llegar a mayor edad gestacional, como le digo, no precisamente a las 7 semanas, puede llegar a las 10, y el riesgo de sangrado es altísimo, ¿no? O hasta te pueden terminar esta histerectomía. Notas, ¿no? En esa imagen está así el útero y acá está el ectópico, ¿sí? ¿Vieron, no? La foto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Siempre deseándoles lo mejor. Ya se viene mañana Jueves Santo y Viernes Santo. Que sean días de recogimiento en el hogar. Que sea una fecha de unión en casa siempre, que son motivos, ¿no? Para recordar muchas cosas y sobre todo para desear el bien a nuestro prójimo y que eso nos permite ser buenas personas, nos permite, nos define como personas básicamente, ¿no? Como tipo de personas que somos. Mientras gracias a Dios tenemos lo necesario para estudiar, trabajar, vivir. Hay gente que a veces no tiene, ¿no? Y de repente nosotros como médicos no vamos a ir a darles o retribuirles dinero ni nada de ello, sino lo mejor que es la atención. Y brindar la mejor atención a nuestro prójimo es preparándonos para ello, pues.